Hola, bienvenidos a Popurrí en Blanco. Yo soy su host, Daniela Blanco, y esto es un podcast sobre todo y nada. Un popurrí, una hoja en blanco. Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Nuestro invitado de hoy es nadie más y nadie menos que Pablo Pastrana. Pablo Pastrana es estudiante, ya casi se graduó, de comunicación de la Javeriana. Monta bicicleta, es ciclista, un montón, súper ciclista. O sea, como tú eres como total, como de hacer un montón de vainas, de ir a caminatas, de subir a montañas, de hacer rock climbing, o sea, de todo. Yo siento que tú eres como una persona que se le mide absolutamente todo, como, no sé cómo decirlo, como físico. De pronto, si yo te propongo, inventémonos una empresa de física cuántica. Estás en todo lo cierto. Ahí Tal sí vez me da no. mamera, ahí sí es como que me da miedito, ahí sí sería como, ¿qué tal si más bien subimos la montaña? ¿Qué tal si? Sí, pero como cosas como extremas, no sé si subir una montaña es extrema. Sí lo es, pero pues no es como que uno piensa en extreme sports y piensa en subir una montaña. Pero como todas estas cosas como de aventura en el mundo. Sí, moverse. Ahí estamos, sí, ahí está. Pablo is your guy. Sí, digamos que se lo debo mucho a mi papá, que desde chiquito estuvo como sacándome a todos sus deportes, entonces él hacía mucha montaña, mucha vaina. Entonces digamos que siempre estuve como medio obligado y motivado, digamos que motivado a estar allá afuera, como just making part of it, entonces sí. Qué chévere. ¿Y quién mejor para hablar de el Everest que Pablo? Epa. El tema de hoy es ¿qué tan difícil es subir el Everest? Y nos daremos cuenta que no es solamente, no es solamente qué tan difícil es subir la montaña, como pie adelante, pie sino como todo lo que hay, como toda la logística que hay alrededor del tema. Entonces, without further ado, let's get into it. Epa. Hay una cosa que me pasa como viendo los videos del Everest, ¿no? Y es como doble, ¿no? Y es, quiero ir, como solamente ver los videos y ver la gente que lo está haciendo y decir como being on top of the world, Literal. ¿sí? ¿Sabes? Como qué chévere. Y después al tiempo es como, ¿por qué uno haría eso? Es que, o sea, siento que de verdad desde que uno ve pues, el Himalaya, y desde que uno ve todo eso, y lo que tú dices, como las fotos, lo que muestran, el hecho como de todos los fun facts que hay, aparte de estar como en el Everest, de que uno está como más, o bueno, en cierto tiempo uno estaba a la altura a la que viajaban los aviones, o que viajaba por encima de lo que viajan los aviones comerciales viajan como a 12.000, 9.000 metros, y uno está literal ahí abajito de los 9.000, si uno se está parando en el summit, como es muy, muy salvaje, pero aparte de eso, en realidad los riesgos son tantos, o sea, te puedes morir estando simplemente haciendo como el viaje al campo base. En realidad ese viaje es peligrosísimo. Llegar al campo base del Everest, ¿en serio? es como en la comunidad de montañismo, nomás si tú dices como no, yo estuve en campo base de Everest, es como shish, o sea, Wow. es así de como exclusivo, no solo por lo caro, sino de verdad los riesgos que lleva, como Katmandú, en la capital de Nepal, donde tú llegas, ese viaje, pues lo que cuentan de Katmandú a campo base de algunos de esos picos que hay ahí, o sea, las carreteras son súper sketchy, como de verdad, al lado de los ríos, no sé, cientos de metros, están cero pavimentadas, están súper quebradas. Wow. Como uno piensa también, ¿no? Como se habla como del death rate, como de la gente que se muere subiendo, haciendo como el Everest Summit, pero me imagino que dentro de esos no se cuentan toda la gente que le pasa algo, que se mata llegando al campo base, ¿no? Literal. Como que me imagino que empiezan a contar desde el Basecamp. Desde Basecamp, pues así, o peor, o sea, nosotros hemos escuchado también de mucha gente que va con su expedición y por comida, por enfermedades, literal, no llegan, o sea, no pueden salir ni siquiera a Katmandú, cosas así ¡Qué loco! de pesadas, y estas expediciones son súper caras. Son súper caras. Como un poquito como para contexto, para uno poder subir al Everest, como para poder hacer eso, lo primero que tienes que hacer o lo primero que necesitas es un permiso del gobierno, sea de Nepal o sea de China. Sí. Usualmente la gente hace el camino por el lado de Nepal, que es como la cara del sureste del Everest, como el pico, porque es más fácil la subida por allá. Sí, la es más gran corta, mayoría. Creo. Sí, digamos que dependiendo de la ruta, que tengo entendido que, sí, o sea, la China, creo que el Basecamp chino creo que tiene un par de kilómetros más,
Ok. Pero sí tengo entendido que la salida de Nepal es un poco más sketchy, que es por el snowfall, el icefall, que es Ajá. básicamente una caída de hielo de nada más o menos 2.000, 3.000 metros casi que verticales, que literalmente ellos van subiendo por el icefall, entonces están literalmente entre grietas gigantes, huecos gigantes, Ajá. entonces también hay una cosa que, no sé, lo que tú decías, que hay cosas que uno lo motivan a ir y hay otras cosas que no. Lo que lo motiva a uno también en parte es que digamos que uno dice, sí, bueno, si estoy en una forma decente físicamente y Ajá. si tengo, digamos que unos recursos decentes, podría pensar en llegar al Everest en unos años, como que uno se lo puede poner en mente, pero después lo que tú dices, uno ve los stats, uno ve también los tipos de muerte tan estúpidas como gente que va al baño, pisa donde no es y se fueron. Sí. Sí, como vainas muy básicas que dice como "Uf, es que los riesgos Es demasiado son loco. gigantes, son gigantes. ¿Has visto cuando pasan con las escaleras, que son escaleras que pegan con cuerdas y literal solo suben cuerdas y los manes son como con los crampones, además, no, es demasiado, Dema- demasiado sketchy. sí, no, como susto.com. Para llegar allá, entonces lo primero que necesitas es un Permiso, permiso del gobierno de Nepal o de China. China. A medida que ha pasado, el primer summit fue como en 1950 y algo. Sí, digamos que hay un misterio y todo un debate alrededor de eso porque está este señor Hillary y Tenzin, el Ujú. nepalí, el Sherpa, que suben en el 50 y pico, que son como los primeros sobrevivientes, además que sobrevivieron, ¿no? Claro, pues que... Pero en el 20 y pico, que o sea, es mucho tiempo también, ahí hay un huevo de avances de tecnología y eso, pero en Ujú. el 20 y pico, Mallory y Irving son dos otros manes que subieron. Ellos básicamente se sabe y la gente sí cree que subieron, pero cuando bajaron parece que les cayó una tormenta y allá en el summit del Everest, el Everest tiene, es famoso el summit porque tiene tormentas muy impredecibles y esas Ujú. tormentas literalmente son mortales en el son por encima de los 8.000, ya son muy complejas. Entonces, literal, hay gente que los vio subiendo como el último pyramid, que se llama como el último summit, que son como 200 metros, y después los cubrió una tormenta y nunca más volvieron a verlos. Ok. Entonces no se sabe bien si en efecto subieron primero Irving y Mallory o si fue Hillary y Tenzin. Ok. Entonces, para llegar al Everest, el summit se tiene que hacer justo entre. En el invierno hay como tormentas de viento muy No se fuertes, entonces no puede. se puede subir Sí, porque sales volando. O sea, como que decían, las literal, te tormentas son botan. literalmente como huracán nivel, Ajá. como te pueden levantar y Sí, sacar literal, volando. 190 kilómetros por hora, vientos así rafagando. Y después de eso es el monsoon season, que para más abajo significa que hay mucha lluvia, pero pues estás tan arriba que significa que hay mucha nieve. O sea, como Sí. nieva un montón. Ajá. Entonces tampoco se Fuck. puede intentar. Entonces esto se tiene que hacer, el summit se tiene que hacer justo entre uno y el otro, que es como en spring y Ujú. aparentemente siempre cae, como remarkably, justo entre el 15 de mayo y el 25 de mayo. Como Ok. esos 10 días es que uno, Es la que ventana es como la perfecta. ventana perfecta. O usualmente la ventana Ok. que son alrededor de 5 días lo que uno necesita para Para subir. subir. ¿Eso qué significa? Que uno tiene que llegar a Basecamp como 6 semanas antes, porque uno tiene que hacer como una Aclimatación. aclimatación, porque está muy, muy arriba. Sí, o sea, es tenaz. Basecamp queda como a 5.300, 5.600, 300, 5.600, una cosa sí. así, sobre el nivel del mar. O sea, es el doble de Eso Bogotá. es. Y Bogotá ya es una capital alta. Sí, ya es como world known por eso y uno siente los efectos de la altura acá en Bogotá. O sea, uno Total. baja unos días a Napoima y sube y no se ahoga feo, como subiendo escaleras. No sé, si uno hace deporte, yo por ejemplo que monto bici y Ujú. subo a patios, de verdad, esos días siento como ardor en el pecho. Ok. Eso es muy fuerte, eso es muy fuerte. El mal de altura ya, digamos que en el Himalaya yo creo que puede ser otra de las razones que más mata gente. Ajá. Eh, y eso es como otro de los peligros que uno diría como, ¿por qué putas iría a exponerme a eso? Simplemente por estar, porque no está haciendo nada. Uno simplemente puede estar subiendo en un lugar seguro, pero 5.300 te puede joder, te puede dar los edemas, que es Sí. como el peor de los casos, Pulmonares o pulmonar o cerebrales. cerebral, que
hasta ahí llega literal tu experiencia. Entonces, sí, o sea, es demasiada altura y ahora Summit del Everest que está a 8.800. O sea, le faltaban todavía 3.000 metros por Metros. subir, más de 3.000 metros por subir. O sea, ¿A ti alguna has estado soroche fuerte, como de mal de altura? no. Uy, eso es muy horrible, eso es muy horrible, eso es como un guayabo, Ok. pero de vino de esos que la cabeza sientes que él te va a explotar, vómito, si ¿En te coge muy serio? fuerte te da diarrea, no te deja parar, te duelen las articulaciones, sí, es muy Qué fuerte, loco. es muy agresivo y dependiendo si tú no tienes una buena aclimatación y si tu plan de subida no está bien como planificado para que tengas ese tiempo adecuado de aclimatar, baila. Y genéticamente también hay gente que no sufre tanto en la altura como hay otra gente que sí, que es otro Ujú. cuento, digamos, de gente que sube Everest con o sin oxígeno suplementario, ¿no? Sí, Entonces hay como que es una locura. O sea, pensar 6.000 que hay como... personas que han subido Everest y solo como 40, 100 están en la lista de sin oxígeno. Pues también es impresionante, siento como el tema de los Sherpas, porque además siento que los Sherpas, pues siendo una comunidad como, pues ellos básicamente, el Sherpa es una persona que es de cierta región, eso tengo Ujú. entendido. Sí, sí, sí. Es como Los Sherpas son, o sea, es una etnia, es un una grupo etnia, étnico. exacto. Es un No es grupo una étnico, profesión. La gente cree que exacto. los El Sherpas son Sherpas, los... los cargaderos y eso, no, sí, es lo que tú dices, entonces los Sherpas como que siento que lo que hablábamos ahorita de que hay gente que definitivamente genéticamente tienen algo distinto, los Ujú. Sherpas tienen un sistema de aclimatación obviamente pues de miles de años de estar allá, ellos de verdad el nivel de carga que hacen es ridículo, o sea, eso Literal. es de verdad monstruoso, son muy fuertes, las distancias pueden subir, bajar, un recorrido que normalmente los westerners o el resto del mundo ni puede hacer ni con oxígeno, ni es Y impresionante, ellos van es como la. impresionante. Yo he visto como misiones de rescate en las que está el Sherpa con una persona envuelta como en un sleeping Es bag cargada en la colgado, espalda. sí, Y este man caminando así, como la, con una persona impresionante. cargada en la espalda. Yo digo, ¿qué es esta locura? Además tienen como cosas como que ellos tienen los pulmones más grandes, tienen Sí, sí, mayor sí, 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 capacidad sí. pulmonar. Y no, y como que, no sé, la membrana pulmonar, como que, no sé, tiene un sistema de filtración más eficiente, entonces literal obtienen oxígeno y además son súper eficientes, el cuerpo no necesita tanto. No, es ridículo. Pero tiene que ser así porque lo que ellos han hecho a nivel como de Everest y de récords y de todo eso, Literal. aplasta a todo el mundo. Sí, la mayoría de los récords que existen en cuanto a mountaineering las tienen los Sherpas. Los Sherpas, así es. Igual que hay, yo el otro día también, en cuanto a las sirenas, hay comunidades de personas, como de humanos, que viven tanto como en el agua y están Sí, constantemente sí, en el sí. agua, que están aclimatados, como por ejemplo, ven debajo del agua. No ven borroso, sino que ven bien. Ven bien, ¿no? Hay es una comunidad como en el Pacífico, ¿no? En Sí, 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 Filipinas. sí, sí. Sí, 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 sí. Que como que además se les dilatan las pupilas diferentes, es una locura y Cura y ellos los ven debajo del pulmones agua. así pueden retener también. Les pasa algo similar, como que el nivel de hipoxia lo manejan muy bien. Eso es lo mismo que pasa con los Sherpas, entonces sí, sí, digamos que esa comunidad es tremenda, es tremenda, es tremenda, de verdad. Tienen una capacidad de adaptación muy salvaje. Entonces los Sherpas llegan en marzo a montarse el A campamento montar. para que llegue la gente en abril, principios de abril, finales de marzo más o menos. Y Basecamp es relativamente chill. Está altísimo, hay que hacer todo un proceso de aclimatación, Sí, no tiene que quedar ahí, la gente le da estas... edemas, Edemas, eso era. soroche on coke. Literal, Sí. en esteroides. Sí. Soroche en esteroides. Em, pero ahí parchan un rato y entonces después empiezan a hacer como Sí, el pues summit. hacen. Entonces, digamos que a lo largo de todo el summit está Basecamp y está el summit. Ujú. Y en ese camino hay 4 campamentos. Entre más subes, menos cosas hay. Sí, Entonces de decían acuerdo, como que el total. campamento 2 es el último campamento en el que hay comida caliente. O sea, como que a Ujú. uno le Sí, cocinan. sí, Más sí. arriba me imagino que son así goo Jacks, packets. sí, Así como- literal. Jerky. Llega a Basecamp, se aclimata para hacer la subida. Y muchas veces suben y bajan, ¿no? Entonces ellos suben al campamento 1, están allá unos días, después suben al campamento 2 y están allá otros días, y después vuelven a bajar a Basecamp. Ujú. En Everest, hablando otra vez como de los primeros Summit Peoples, Ujú.
de la gente que hizo el summit, el cuerpo de los de 1924, 24 que dijiste, se encontró uno de los cuerpos. Sí. Después de mucho tiempo, como en el 30, 99, como mucho sí, tiempo después, no 30. Como 70 años Unos 70 años después. después encontraron el cuerpo. Otra cosa interesante de ver es que preserva los cuerpos. Los cuerpos no se pudren No se porque hace mucho frío. Y sí, como fun fact, es como el cementerio vertical más grande del mundo. Horrible, horrible. Los muertos sirven en muchos casos como puntos de referencia, puntos de orientación. Hay varios muertos que son muy famosos. El caso es el que encontraron fue a George Mallory, Ok. que encontraron, y fue una expedición de un montañista muy, muy, muy legendario que se llama Conrad Anker. Es Ok. básicamente, actualmente puede ser el montañista vivo, el alpinista vivo más, como con más renombre del mundo. Ok. Ha abierto un montón de rutas, siempre es como, él sobre todo ha abierto muchas cosas en Pakistán, que tú sabes que Ok. el Himalaya también, o digamos los La 14 cadena, 8000, sí. hay, tú sabes que hay 14 montañas por encima de los 8000 metros. Esos 14 8000, digamos que están repartidos en esa zona, quedan unos en Pakistán, otros ahí en Nepal, y creo que hay otro que queda en China. Entonces básicamente estos manes, sí, digamos que se ponen en la meta en una de las expediciones, Conrad Anker, en encontrar el cuerpo de estos locos, porque en efecto sí tenían unas teorías de dónde habían caído los cuerpos o Ok. dónde no. Porque encontraron en una de las expediciones de los británicos del 50, encontraron el Ujú. piolet de uno de los dos. No me acuerdo si fue de Irving o de George, cualquiera de los dos que subieron. Ujú. El hecho es que después en 99 este man se sube y literal empiezan a hacer unos rapeles por la Death Zone, porque ya aparte de eso allá arriba en los 8000, y encuentran el cuerpo de ese man después de 70 años, y literal se dan cuenta que es él porque la ropa detrás tenía un cosito todavía con su nombre, y lo que tú dices, los cuerpos, o sea, el man todavía tenía forma humana, tenía piel, como impresionante. Demasiado loco eso. Muy loco, muy loco. Y han hecho ahora como 4 expediciones para encontrar al otro man, Ah, pero sí, ok. no lo han logrado. Y sí, digamos que con el tema de los cuerpos también es un problema el global warming, porque a menudo que se va calentando el planeta, pues cada vez hay muchos de esos que quedan tapados por avalanchas. O sea, la gran mayoría de muertes se dan allá por avalanchas, caídas a las grietas, edemas y pues congelamiento en el Me Death Zone. cansé. Literal se cansan y se sientan y se duermen y ahí quedan. Como que Qué fuerte. dicen que es una muerte súper tranquila, pero al mismo tiempo como es tan tranquila, súper peligrosa, porque la gente puede creer, no, Dani está descansando. Dani. Y en el momento que ya una persona queda inconsciente en esa altura, es como, No se puede hacer no se puede nada, hacer ¿no? Porque nada. además cada uno tiene su cantidad de oxígeno O sea, necesaria tú no te para puedes uno poner, mismo. No es se puede muy poner a poca la gente que cargar se puede poner a cargar, sí. como Sí, un es cuerpo. muy poca la gente que de verdad lo hace. El 80% de Se la gente que mueres en la bajada. se muere en la bajada y no en la La subida, subida. de acuerdo, sí. Porque esa es otra cosa, ¿no? Como que uno piensa, jaja, llegué arriba Lo más y difícil. llegué arriba, ¿no? Y no, porque hay que bajar, porque pues si no arriba te quedas. Sí, o sea, es una cosa muy, muy triste que la gran mayoría de muertes se van bajando, que sí, pues tienes también un poco de sentido porque es cuando la gente está más cansada, cuando Ujú. la gente ya como que más, también muchas veces ya van cortos de oxígeno, entonces ese es otro de los problemas de la hipoxia en esos ambientes, es que empieza a tomar decisiones muy erróneas que cualquier persona diría, como, marica, Dani es consciente de que no tenía que quitarse los guantes para ir al baño, o que no podía ir al baño allá, y ¿qué le Ajá. pasó? ¿Por qué lo hizo? Entonces sí, muchas veces es eso, es como el mal de altura que les afecta como todo el sistema como de toma de decisiones, y sí, gente muy profesional se ha muerto en extrañas condiciones que le dicen, pero ¿por qué? ¿Qué le pasó a Esteban? Entonces sí, sí, digamos que han habido muchas, como, pues no muchas, pero sí han habido como varios eventos muy famosos de muertes, así como masivas. No sé, te Ok. recomiendo un documental muy bueno que se llama Aftershock, Ok. está en Netflix, que es básicamente en el 2015 hubo un terremoto gigante en Nepal, muy fuerte, 7.6, Ok. volvió nada a Katmandú, pero eso se sintió fuertísimo en el Everest, y creo que fue en este gap porque había mucha gente en la montaña, como más de 45 personas, 50 personas estaban en la montaña ese día, tembló y se vino una avalancha gigante, mató gente en el base camp sobre todo.
golpeó el Basecamp súper fuerte. Wow. Sí, y sí, ese es como uno de los días que más gente se ha muerto. 22 personas se murieron ese día. Wow. Sí. Los stats del Everest son como cero, no quiero decir cero esperanzadores, porque si uno piensa como en todos los otros, en las otras montañas, como en K2 o Annapurna, y como todas estas otras que se puede intentar, son menos esperanzadores los stats, pero para decirles los stats de Everest, por cada 100 personas que llegan a la cima, se mueren 5. O de cada 100 personas que llegan a la cima, 5 no vuelven 95. Y entonces yo pensaba, sería muy chévere subir al Everest. Y después pienso, yo podría subir pensando, ojalá no sea una de esas 5 que se van a morir, de las 100 que estamos subiendo. No, no quiero. Sí, literal. A mí, yo digamos que estaba también, escalé mucho tiempo en mi vida y estoy como muy cercano a lo que te contaba, que mi papá pues fue montañista. Y digamos, uno ha escuchado a estos grandes nombres colombianos de escaladores muy fuertes, Fernando González Rubio, que fue el primer colombiano en subir al Everest, y yo me acuerdo de chiquito ver a Fercho en Suezca, escalando sin cuerda, las rutas más difíciles de Suezca, como sin nada, escalando sin cuerda, y después escucharlo a él decir que él desde la mitad de la subida estaba, o sea, a tope, como de sus capacidades físicas, ahí es que uno dice como... Pucha, Tal vez no podría. ¿será que sí? ¿Será que no? Y digamos, bueno, lo que dices también de los stats de las montañas, ¿no? El Everest sin duda es el más alto, pero por la cuestión comercial y la cuestión logística como es tan robusta, digamos que mucha más gente puede, es mucho más fácil de subir, fácil, con el respeto a todos los que han hecho Everest. Es como más fácil porque tú ves, por ejemplo, que tú mencionabas K2, Annapurna, Manaslu, estos otros pues sobre todo estos otros tres que son como los tres big killers del Himalaya, que el promedio es como, por ejemplo, en el K2 de cada 4 summits hay un muerto. Annapurna creo que es similar. Un poquito más alto, o sea, de cada como Es más 37%. O sea, ese mata más que el K2. En Manaslu, por ejemplo, también en Manaslu se murió un muy buen amigo de mi papá, era como literal un tío para mí, y el Víctor Correa, un montañista de Huicán, del Cocuy, súper famoso, tenía el récord de la Vuelta a la Sierra, fuertísimo, había hecho varios rescates así importantes, acá de edemas cerebrales y eso, y se fue como en una expedición, primero a tratar de hacer Everest, no pudo, volvió, después se volvió a ir, y yo como bueno, no creo que vaya a poder hacer Everest, pero de pronto me pegó una expedición al Manaslu, por lo menos hacer un 8000, y se fue, y entre el campamento 2 y el 3 del Manaslu hay una cascada de hielo muy famosa que se tiene que escalar, así como con piolets, que eso es otro vaina que uno dice, allá en el Himalaya tú no solo tienes que saber caminar, tienes que saber escalar, tienes que saber escalar en hielo, tienes que saber hacer Como en piedra. piedras, tienes que saber... Bueno, es muy complejo, y este loco pues parece que subió, y en el campamento 3 empezó con síntomas de edema cerebral, y como que le pidieron que se bajara, y como que él como que se bajó, después se sintió mejor y le dijeron no, ya es hora de que se baje del todo, como que se devuelva porque está muy mal, y él se sintió bien y se volvió a subir, y nunca más volvimos a saber de Víctor. Marica. Sí, terrible, súper fuerte, porque además era uno de los mejores de Colombia. Sí, y se murió allá. Wow. Sí, no, hay mucha gente que se queda allá. O sea, lo que tú dices, tú ves los stats y uno dice como, pucha, es que se ha muerto demasiada gente allá. Y es loco porque al final uno piensa, y como dices, con todo respeto a las personas que han perdido también la vida en el intento, como que uno piensa que se ha muerto mucha gente, pero al final son 370, que no es poquita gente, ¿no? Pero uno dice, claro, desde 1920 o de 1950, que ya se sabe quién sube y quién baja y quiénes son, que solamente hayan muerto 370 personas, yo pensaría que serían más, ¿no? Claro, como que yo diría... Claro. Pero después vuelvo a pensar y yo digo, pues es que no es una cosa que pase todo el año, ¿no? Es un window de 10 días. De 10 días, que es súper al año. ¿no? Como, sí. Entonces es como, entonces tal vez sí es como medio pegriloso. Sí, totalmente pegriloso, sí. Como sí, pegrilosa la vuelta. Entonces, estamos en Basecamp. Subimos al campamento 1.
para pasar al primer campamento uno pasa por que es que tú mencionabas el Khumbu Icefall, Sí, que es como esta zona donde hay huecos, unos cracks sí, así gigantes, que es como de esas cosas que tú te vas y chao. Chao. Porque Sí. es que además ni siquiera si quisieran bajar, pues te fuiste a un hueco y ni idea dónde terminaste. Sí, literal. Es como, de esos, es mi gran miedo en la vida. Como esos cracks, entonces, Que como uno comienza decía, azul, blanco, azul y eso es negro, y no se ve nada. no se ve nada y no Dios. así. Y eso, ¿cómo se pasa? Ponen unas escaleras de metal de estas, de Sí, subir con sí, literal, de aluminio. de aluminio, Pegadas con las amarran con cuerda. caulla Literal. y la ponen que llegue de una punta a otra. Y pasa la gente, o sea, es que no sé, es una locura, porque además no es una gran escalera, ¿no? Sí, es así delgadita y pasa la es gente así. O sea, lo que ponen de manos es que levantan las cuerdas del otro lado. Entonces, Uno va como agarradito de las cuerdas. De nada. No, qué estrés, qué estrés. Y entonces tú pasas el Khumbu Icefall, y llegas al campamento 1. El campamento 1 todo está bien. Entiendo que la pasada del campamento 1 al campamento 2 es relativamente chill. Es más tranqui, de hecho dicen que como pega tanto el sol, hace calor, entonces a la gente le toca quitarse las cosas. Literal, como Sí. que es otra cosa que allá por el tema del sol y de la nieve blanca reflejando como todo este calor, como que a veces sube la temperatura también un Durísimo, montón, como sí. a 25, Ajá, 26, sí, 27 grados y uno pues obviamente cubierto así de todo, entonces toca como medio empelotarse. Esos cambios son un peligro, no tanto como para uno, sino por el deshielo. Entonces de la nada puedes generar un deshielo. Y lo que cuentan ellos, esa parte del Khumbu Icefall tú vas caminando entre edificios de hielo que están a 45 grados, a punto de caerse y en cualquier momento se cae. Y eso no tiene nada que ver contigo, ¿no? Exacto. Como que la mayor razón, o sea, la mayor razón de muerte en el Everest son avalanchas. Y eso está fuera de tu control, o sea, puede ser el super mountaineer, tener toda la experiencia, haberlo hecho 40 veces. 1000 veces. Que si se te cae una avalancha encima, pues no hay absolutamente nada que puedas hacer. Entonces es como la gente, yo pienso como la gente que si no, ya lo hice una vez, lo puedo hacer otra vez. Sí, pero es que no se te cayó una avalancha y la segunda puede que sí. ¿Me entiendes? Como, impresionante, sí. Después en el Base Camp 2, como les digo, es el último punto donde tienes comida caliente. Caliente, como cooked. Como cooked, porque si no, de resto no tengo ni idea que te darán jerky y arriba, sí. agua congelada. No entiendo ni siquiera cómo toman agua, porque pues hace mucho Yo frío. me imagino que pues no me imagino, si es literal, cogen los bloques, los llevan dentro de la carpa y con las estufas de portables, Ok. sí. En el campamento 3, si no estoy mal, es que esperan su momento, su gran window para el summit. Okay. Entonces, cuando tienen eso, lo que se necesitan 5 días. ¿Por qué en el campamento 3? Porque en el campamento 4 ya paso? queda en el death zone. Sí. O sea, en el campamento 4 te toca nivel. dormir con oxígeno. Oxígeno, sí. Porque, ¿qué es el death zone? Por encima de 8000. 8.000, pues, o sea, Sí. 7.900. Sí, Ya, estás- no es como que pases la Ajá. línea y te mueras, sino, pero digamos que por encima de 8.000 metros sobre el nivel del mar es inhabitable para un ser humano. Sí, no, el cuerpo El literal cuerpo- empieza a hacer todo lo contrario para sobrevivir, sino para matarse poco a poco. Sí. Porque tienes un tercio del oxígeno Ujú, del del que oxígeno hay disponible. acá, exacto. pues abajo, ¿no? Entonces, pues evidentemente entre más subes, no es que de un momento pases de 100 a un tercio, pero ya un tercio es como el límite en el que ya es como tu cuerpo dice, amigo, baila. O sea, Ay, que bailas ya llevas 3, 4 días igual forzando por encima de los 6000. literal también. Entonces, pero en el por encima de 8.000 es como, no, la vida no es sostenible sin oxígeno suplementario. Y pues para tener oxígeno suplementario hay que tener vida que lo suba hasta allá, ¿sí me entiendes? Como en Exacto, tanques. sí. Entonces, por eso se necesitan 5 días de cielo azul Full, sí, para poder, o sea, cielo azul, para poder attempt tu subida el summit. al summit. Para que no haya tormentas de viento, que todo vale la pena aclarar. Igual siempre puede pasar, ¿no? O sea, Sí, como no hay que nada, ¿cómo les puedo decir? tú puedes tener todo el weather forecast que quieras, que pues la madre tierra es impredecible y si decidió que iba a haber una tormenta, pues va a haber una tormenta y no hay nada que puedas hacer al respecto. Pero esperas tu window para subir. Y digamos que el weather forecast dice, es tu window. Entonces empieza la gente a subir, La gente cuando va al summit usualmente sale a la 1, 2 de la mañana y empieza a subirse por el Hillary Step, que te lleva como a la punta.
Y eso lo hacen, la gente se va muy temprano, a la 1 o 2 de la mañana, porque hay trancón. Fila. Sí, hay un bottleneck heavy. Como hay tanta gente haciéndolo hoy en día, se genera trancón. Literal, sí. Es un peligro porque, pues, de lo que he visto en los videos y lo que he visto en la gente que ha ido a Everest y en charlas, es un filo demasiado angosto. Tienen por un lado el lado norte, por un lado el lado sur, pero igual para ambos lados son caídas de básicamente 8.000 metros que te puedes rodar y no te para nada. Y lo que tú dices es, pues no sé si alguna vez has estado en alguna cordada, pero eso funciona ahí en una punta y en la punta final son unos tornillos de hielo. Entonces eso va anclado ya sea o a la roca, los que son en roca o los que van en hielo. Y todo el mundo va con una cintica, un arnés, y tú vas como o yumareado o a un mosquetón. Un yumar que es una cosa que va fija, entonces no deja de volverse. El mosquetón sí, pues es libre y va y viene. Okay. Entonces si tú te caes, puedes pegar un jalonazo muy fuerte y puedes recargar la línea. Y eso puede que, eso está diseñado para tener a 1 o 2, pero si se va los 20 con los que están subiendo, porque además hoy en día son expediciones de 20, 30, y son 10 expediciones, son 200 personas literal que uno ve en fila, y pues es el Death Zone, ¿no? Es la zona más alta del mundo que están esperando. Llegas al summit después de haber hecho una fila de horas detrás de 200 personas que también quieren hacer el summit en ese window de un día, básicamente, de un momento. Summit que 5 minutos máximo. Literal. Y uno ahí, ya, le toman su foto y baja. También, como decías, el Hillary Step, estas subidas de los lugares, que es un poco loco, pero es como los lugares más challenging de toda la subida. De toda la subida, sí. Técnicamente es muy difícil. Muy fuerte. No es como, ay, sí, solamente caminamos y ya. Pero es medio escaladita. Es una parte técnicamente muy fuerte. Entonces tú subes, haces, y llegas a la punta del mundo. Y como muchos, es como, lo he logrado. Pero no piensan que no, porque les falta bajar. Entonces, esa es la razón un poco también, porque, o sea, sí, es llegar a la mitad. Es muy raro, porque acá el pico, como el peak, está en la mitad del camino. Sí. En la mitad del camino sí estás hablando de la vida. Literal, tienes que volver. Si pretendes morir en el pico, pues me imagino que ya llegaste al pico y es el final del camino. Literal. Pero si pretendes volver a bajar y contar la historia, estás a mitad de camino. Entonces es como, y no solamente a mitad de camino, ya no tienes la motivación de llegar arriba, me imagino que pues te queda la motivación de vivir. Sí, pero ya no tienes como ese, estás toteada porque ya subiste y ahora te toca bajar. No, me imagino que ya seguramente te faltan 3 dedos, ya perdiste un pie al frostbite, o sea... Horrible, o sea, de verdad, una vez llegar allá debe ser... También la gente dice eso, como la perspectiva cuando uno está mirando de para arriba es muy distinta a cuando uno está arriba y mira de para abajo. ¿Qué me dice, güey? Como este man Lucho Salsa, por ejemplo, que fue otro de los primeros en subir Everest. Él es nuestro primer Everest sin oxígeno. Ok. Lucho Salsa se llama. El man es una bestia, es una insignia, está entre los 40 mundiales de haber subido sin oxígeno. Y el hombre cuenta eso, que el man una vez subió y dice como... o sea, es ver literal el mundo literalmente a sus pies, pero que tiene que llegar, o sea, todo lo que implica volver a bajar vivo, volver a saludar a los suyos, como que se sintió muy lejos, que ahí fue cuando dijo como... es que sí, eso tiene que ser... realmente impresionante. Sí, no, como, y ahí siento que ahí la dualidad del ser está muy fuerte, ¿no? Como que es completamente al mismo tiempo sentirse on top of the world, que literalmente lo estás, y decir, estoy muy lejos, estoy lo más lejos que puedo estar de todo lo mío, ¿no? Entonces, como estoy por un lado lo más arriba que puedo estar y por otro lo más lejos, de lo que es mío y lo que es familiar y lo que es como... Entonces me parece muy loco, como la dualidad del ser. Literal. Ahorita está de lo que mencionabas en cuanto a, ya sabemos subir al summit, la punta de Everest, que no lo he dicho, está a 8.848 metros. 8.848 es el número al que llegaron en la última
no quiero decir expedición, pero sí expedición de medir Everest. Entonces ya vamos un poco como a medir Everest, pero en el 2020 tanto el gobierno de Nepal como el gobierno chino, digamos que tomaron la decisión de hacer la medida o de medir el Everest, porque eso se han hecho muchas medidas y como que cambia, es como... Y esa fue, de hecho, la primera vez que el gobierno de Nepal midió el Everest. Hasta ese momento, los nepalíes nunca habían medido el Everest. Siempre había sido Gran Bretaña o China o como otros grandes poderes, pero nunca habían sido ellos los que habían medido como su montaña. Fue la primera vez que midieron su montaña. Y después, en el 2020, de hacer todo este tema, se subieron, no son cartógrafos, topógrafos. A la punta y se quedaron en la punta. Parte de la medición fue subir y llegar como con un GPS, y la razón como pudieron como calcular la distancia era porque como hay satélites, el satélite sabe qué tan alto estás, por lo que se demora el ping en volver. Entonces estuvieron allá 2 horas en el summit, como sentados en el summit. Como el mayor tiempo que pudieran para tener la mayor cantidad de pings y como como confirmar la información más reliable. Entonces nada, bajan, paréntesis, el récord del tiempo más largo en Summit, 21 horas. 21 horas. Se quedó o sea, estuvo en el día, se quedó y hasta el otro día estuvo sin oxígeno. Y haciendo qué. ¿Qué tal? El mal leyendo un libro. Sí, el mal allá meditando, literal. Qué divertido, wow. Hey. Este man solamente se quedó 2 horas, pues era un equipo, además, no era él solo, el equipo. Entonces nada, bajan y en 2020, digamos que dan la cifra de 8.848 metros. Y a veces sube, a veces baja, a raíz de ese, ¿cómo se llama? Terremoto que hubo en el 2015, es que ellos deciden que van a hacer la expedición porque dijeron debe haber cambiado un poco la altura de Everest por el mismo terremoto. Es que fue muy heavy. Y sí pasó, sí hubo como un cambio de tamaño, un shift de tamaño en ese... O sea, ¿se volvió tiempo. Más bajito? No, creo que más alto, de hecho. Ok. Entonces, el Everest mide 8.848 metros sobre el nivel del mar. Entonces ahí empieza como una cosa loquísima, porque ¿qué es el nivel del mar? Entonces el mar, a pesar de que uno piensa que la Tierra tiene una topografía muy loca, entonces pues no hay un punto cero en la Tierra, es más fácil el nivel del mar. Y el agua, pues si tú pones agua en una tina, uno pensaría que el agua es siempre tiene el mismo nivel, y no es así. El agua tiene topografía. Así como y es meramente gravedad. Cuando debajo de la tierra, del agua, hay una montaña, esa masa atrae más agua. Entonces, en la superficie del agua también se hace una montaña. No igual de alta que la que hay debajo, pero sí hay diferentes como alturas en el agua, en el nivel del mar. La imagen es un geoid, ya te la muestro, es muy chévere. Y es de cómo está distribuida el nivel o la altura del agua en el mundo. Y es una locura, porque donde hay más masa... uniforme, ¿o no? No uniforme, como súper... Desuniforme. Es una locura, porque donde hay más masa de tierra es donde más hay agua. Se sube el agua, como el nivel del mar es más alto. Entonces, cuando hablamos del nivel del mar, dentro de todo, igual estamos hablando de un average del nivel del mar, a pesar de que hay diferencias. Hay partes donde el mar es literalmente más alto que en otras. A pesar de que suene no intuitivo. Sí. Entonces, a raíz de eso decimos, pucha, entonces Everest es la montaña más alta sobre el nivel del mar o sobre el nivel del mar average. O como el punto más alto sobre el nivel del mar. Sobre el nivel del mar. Pero no es la montaña más alta. Hay 3 formas que se podría medir una montaña. Si tú mides la montaña de base a punta, la más alta se me olvidó el nombre. ¿Chimborazo? No, es en Hawái. ¿En Hawái? Mauna Kea. Porque la mayoría de esta montaña, de hecho, está debajo del agua. Como que se mete debajo del agua. Entonces, de base a punta es más alta que Everest. Porque Everest también comienza, o sea, digamos que Katmandú no queda al nivel del mar, queda más arriba. Entonces la base de Everest está más arriba, no está en el punto cero. Sí. Y la otra forma es
desde el centro de la Tierra. Lo que pasa es que como la Tierra, por la fuerza centrífuga, no es completamente redonda, sino achatada, y Chimborazo, como dices, está en Ecuador, pues sobre la línea del Ecuador, muy cerca a la línea del Ecuador, está justo en la parte donde la Tierra está achatada. Entonces, del centro de la Tierra hasta la punta es mucho más largo el camino que del centro de la Tierra a la punta de Everest. Qué nota, muy cool eso, ¿no? Pero un montón más, o sea, casi 22 kilómetros más alto o más largo el camino de la punta de Chimborazo hasta el centro de la Tierra que de Everest hasta el centro de la Tierra. Eso es proporcional, ¿no? Eso es como... O sea, para contexto, el Everest mide 8 kilómetros, 8 metros, sí. Pues casi 9 kilómetros. Otro problema que se establece es, uno cómo sabe qué tan, si me entiendes, como para medir Everest, tú ya estás muy inland para saber con exactitud dónde queda el nivel del mar, porque eso queda como dentro de la Tierra. Sí, exacto. Entonces hay que hacer como todos unos análisis, y la primera vez que lo hicieron, las primeras personas que hicieron esta medición les tocó irse al mar y caminar, o sea, caminando, ir midiendo como qué tanto iba cambiando la topografía para saber cuando se paraban enfrente del Everest qué tan alto estaban, y se demoraron años en ese proceso. Una investigación muy fuera de contexto. O sea. Sí. Y otra cosa que también como que siento que es como supremamente importante, como lo que decías, que no solamente se vuelve como una forma de lucrarse, no lo sabía que la gente sube al Everest y después da charlas por el resto de su vida y ganan plata de eso, sino que uno es una cosa que dijiste al principio, y es, algunos select few pueden hacerlo porque es caro. Por un lado, el hecho de que haya operaciones low cost no es tan buena idea, porque pues, o sea, hay lugares donde uno no debería hacer low cost, porque además el low cost siempre lo paga alguien, ¿no? Sí. Y entonces, o lo pagas tú allá arriba, porque de 10, lo que decía, ¿no? De 10 expediciones o de 10 muertes que hay en el Everest, 7 son de operaciones low cost. Entonces es como... Ahí está. Tal vez no hagas una operación low cost porque pues tienes más probabilidades de morir. Y la otra es que Nepal es el 25º país más pobre del mundo. El salario promedio de una persona en Nepal son $850 el año. Sí. Y cuando en todas estas expediciones que se hacen al Everest, como que la gran mayoría como de pérdidas, siempre al final vienen siendo los Sherpas, como los que se cargan todas estas vainas, los que mueren montando estos campos, no en esta semana de felicidad donde todo el mundo está bien, porque ellos tienen que ir antes a montar y a amoblar todos estos campamentos. También las subidas, los fixed ropes, ellos son los que suben sin seguridad. Suben sin seguridad y ponen todas estas cosas. Entonces la mayor cantidad como de muertes también son de los Sherpas, y entonces como que se habla como de si realmente es ético para un resto de plata para que esta gente, como este grupo de gente, esta etnia más que todo, vaya y te haga el trabajo sucio para que tú puedas alimentar tu ego de sí llegué a la punta del mundo, ¿no? Entonces, pero también es una forma de los Sherpas, porque un Sherpa de ganarse la vida, porque al final decían como $850 el año, y un Sherpa se gana alrededor de 5,000. Que es de las mejores formas que tiene vivir en toda Nepal, la región. De vivir. Y hay digamos, no sé cómo se llaman, como campañas de estas mismas cosas, como de estas mismas empresas que con la plata que les dan, también montan colegios y cosas como en Nepal para que los Sherpas tengan posibilidades, digamos, profesionales más allá de subir y bajar la montaña y correr esos riesgos, que es como éxito. Eso es una conversación muy interesante que se ha dado también allá, el tema de los Sherpas y el tema del medio ambiente, porque el campo base del Everest es la zona más contaminada en el mundo a más altura. Es la zona que más se ha estado contaminando por los textiles de todo lo que es de alta montaña, es lo menos biodegradable que hay, siempre súper textil, plástico y resistente, o sea, se hace para que resista esas vainas, entonces de verdad contamina un montón, no hay cómo subir, no hay cómo bajar ni subir provisiones normalmente, y lo último que van a bajar es basura. Entonces, las fotos que hay realmente, hace poquito hubo un fotógrafo muy duro que se llama, bueno, se me olvidó el nombre, Renan algo,
y él solo toma fotos de la basura que hay en campo base del Everest. Y es una locura, y lo que pasa es que uno no alcanza a entender, pero ya eso es como un pueblo. Ya el Basecamp se ha vuelto como un pueblo, lo que tú dices, hay gente que pues, sube ganado, hay tiendas, hay hospitales, hay zonas de comunicación, hay zonas de todo, entonces sí, digamos que eso se está saliendo un poco de control, y el tema de los Sherpas, sí, lastimosamente, entre más demanda hay, y digamos que eso, además, eso quedó súper impregnado desde los comienzos del montañismo en el Himalaya, y fue que desde que llegaron los ingleses, literal, siempre llegaban, y tengo entendido que la primera como expedición fueron, creo que eran 4 ingleses, como 50 Sherpas. Es una cosa loca, y lo triste es que tú vas a ver los record books, tú vas a ver todas estas cosas, y la gran mayoría de reconocimientos los lleva Western people, como los italianos, los europeos, el americano, pero nunca muestran todos los Sherpas que había detrás cargando literal pipetas de gas, man, así como... Para que el nene Sí, para que no el se nene quede no sino quede, que sí, sí, que no. exacto, entonces es como, man, hay todo un tema ahí horrible que de hecho tú le, como que se dice que entre los Sherpas ellos como que dicen, ¿quién quiere subir al Everest cargando toda esta vaina? Nadie, pero pues es lo único que hay, es lo Es único como que la ha forma que llegado, tienen de vivir, ¿no? entonces sí es un tema muy complejo, digamos, que de manejar, porque pues sí, de cierta manera hay quienes dicen que les están ayudando, y hoy en día están mucho mejor de lo que estaban antes por lo que ha hecho la escalada por ellos, pero también Nepal es el país que, o sea, tiene 122 muertos registrados, que seguro debe ser el doble o muchos más, eh, en el Everest, y se lleva por 2 al país que le sigue, que es creo que Estados Unidos. De aquí, es que lo quería decir porque, como valga la redundancia, sí hablamos del miedo, ay, qué susto, sí, podría, no podría. Y seguramente, insisto, no es por quitarle el mérito a ninguna persona que lo haya hecho. En la historia ha habido como 8.000 personas, que sigue siendo muy poquita gente que ha llegado allá a la punta y lo han hecho, y no es fácil, y no es como que yo te diga mañana voy y me sube, jajaja, qué chévere. Y digamos, en Colombia pasa algo muy grave, y es que ahorita parques nacionales tienen todos los parques y todas las montañas cerradas. Entonces, digamos, al único sitio que creo que donde se puede ir ahorita es el Santa Isabel como pico. Nevado es el único que se puede pisar, tú puedes ir al Cucuy, pero ya no puedes subir a las montañas. Eso no tiene ningún sentido, o sea, siento que de cierta forma sí hay un impacto, hay una huella que deja el turismo, y sí pero digamos que la montaña no se va a derretir porque la vas a pisar, ¿sí? Como que, y en Colombia, digamos que, pues nada, siento que o sea, van a cuidar más los glaciares y de pronto regulan más el tema de la carne y la ganadería extensiva, que si jodes a los 1% que suben, exacto, y que además la gente acá en Colombia, pues nada, dejen lo que dice Lucho Salsa, es como, es que yo sigo mucho al hombre, y el man siempre ha estado como muy de pelea con parques nacionales, y es como, pongan todos los requerimientos súper estrictos, de que usted tenga que bajar toda la basura que sube, sí, como puede subir solo una vez al año, no sé, algo muy estricto, pero restringirlo del todo, creo que es el único país en el mundo que tiene ahorita sus picos nevados cerrados para el alpinismo, y además que eso, no sé, la cantidad de gente que llama del exterior es chévere. Sí, total. Entonces, sí. Que es la razón también por la que Nepal, a pesar de que dar tantos permisos para entrar, para subir al Everest, sea malo, digamos, para la operación del Everest, por decir así, no han dejado de hacerlo, y es que el Everest, el turismo en Nepal es casi que el 10% de todo el ingreso del país, es que y el Everest es fácilmente el 95% de ese 10% de gente que va, o sea, que va a turismo a Nepal. Entonces, por eso también es como, we gotta do. Sí, literal. Entonces, si les puedo recomendar algo es, vayan a Nepal y vean la experiencia, y no se suban. Hay muchos otros planes, hay como varias caminatas por el valle del Himalaya, digamos, hay como un circuito que es el circuito de la Annapurna, que es como alrededor de la Annapurna, que es muy cool. Y no subir hasta arriba, es normal, con ropa normal, no están ahí congelados literal, hay otro que es Lámpago,
Lampu Valley también dicen que es divino, no tienen que subir a nada. Interesante reflexión. Sí. ¿Subirías? O sea, ¿lo harías? Sí, yo creo que yo sí lo haría. ¿Subirías? O sea, yo creo que si nosotros tuviéramos la plata con mi papá en este momento... Estarían como trabajando para... yo creo que lo hubiéramos hecho. Sí. Ok. Sí. Bueno, yo no. Yo soy muy pussy. O sea, ya a mí me da mucho miedito, no quiero morir, pero me parece muy chévere que lo hagas. Si algún día lo intentas, por favor, cuéntame. Nos contaremos. Ahora, digamos que no solo tengo entendido que, digamos, todas las agencias les exigen a sus clientes como un mínimo registro de ascensos previos a entrar al Himalaya, y no son cualquier ascenso. O sea, creo que tienes que hacer algo así como por lo menos no sé cuántos summits de por encima de los 6.000, entre los 6.000 y los 7.000, tienes que tener como cierta experiencia certificada para poder ir hoy en día. Ya no es como antes, tenga plata. Ay. Sí, porque pues mucha gente, muchas pérdidas en ese momento. Y también hay una cosa que vi hace poquito que se ha incrementado como una norma, y es que tú solamente puedes tomar fotos de tu grupo de mountaineering, como de la gente que va contigo, de tu expedición, por un lado para minimizar riesgos y por otro como para ser respetuoso un poco de la gente que está como resting. Entonces para no tomarle fotos a los muertos y como a estos landmarks un poco, pues que al final eran personas. Y la otra cosa que era un fun fact es que se ha hablado mucho de que hay que bajar los cuerpos de allá, como que hay que hacer una cosa para bajar todos los cuerpos, porque uno, ya son muchos, y dos, que putas. Y justo oía que los Sherpas, pues, que tienen una gran relación con la montaña, ellos hacen un ritual, ellos nunca suben antes de hacer su ritual de subida, y que es un ritual como para los dioses de la montaña. Que además siento que es como las 14 montañas, ahí es donde viven, ¿no? Para ellos. Entonces piden como pasaje seguro, como que los deben pasar seguros y todo. Y ellos dicen, también los Sherpas específicamente dicen que hay que bajar los cuerpos porque es irrespetuoso con la montaña dejarlos ahí. Entonces me pareció como muy lindo. No, sí, lo que pasa es que eso debe ser una tarea... Debe ser una tarea muy más que es peligrosa. Sí, porque también esa es otra, la razón por la que no se bajan cuerpos, es que muchas veces se incrementa la cantidad de cuerpos en el intento de bajar cuerpos. Pero sí, la tierra es maravillosa. Que eso exista es como, qué loco. El cuerpo humano también es maravilloso. Sí, aparte. Como una locura que podamos hacer eso. Y que haya gente que lo hace sin oxígeno, para mí es como bending. Sí. Eso ya es como ustedes, ¿qué onda? ¿De dónde son? ¿De dónde salían? En realidad son aliens. Sí, o sea, nada superhumanos. O sea, y sí. Yo no subiría al Everest, tú sí. Sí, yo creo Cuando lo hagas, me cuentas. Creo en ti. Se presenta. Creo en ti. Creo en la posibilidad. De este podcast. Ojalá. Gracias por embarcarse con nosotros en este episodio de Popurrí en Blanco. Recuerden dejarle estrellitas al podcast si les gustó, compartir el episodio, y si quieren hacer parte, dejar comentarios o hacer preguntas para los próximos episodios, seguirnos en nuestras redes sociales @popurrienblancopod. Nos vemos la próxima semana y hasta entonces manténganse curiosos.